Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña y arranquéis también con ellas el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Veamos los puntos a trazar en esta mañana. La parábola descrita aquí en el libro de Mateo 13, versículo 24, nos explica: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Nos da el primer ejemplo para nosotros, que es semejante al reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros queremos ir al reino de los cielos? Todos decimos amén, ¿verdad? Pero el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Nosotros lo leemos y podemos saber que Cristo es el sembrador y el enemigo es Satanás. Podemos especificarlo así. Pero ahora, aquí hay una variante ahora. Vino el enemigo y sembró la cizaña. Ahora, ¿cómo saber cuál es el trigo y cuál es la cizaña? En el versículo 26 nos dice, y cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Pero solo ¿hasta cuándo? Hasta que creció la planta y fue visto sus frutos. Pero ahora aquí está un segundo punto. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla? El sembrador estaba seguro o estaba inseguro que había sembrado una buena semilla. Él estaba seguro, ¿verdad? Y los que estaban con él estaban seguros que había sembrado una buena semilla. Pero ahora, ¿de dónde pues tiene cizaña? Y a veces yo me hago la pregunta, nosotros hacemos una parcela para sembrar algo, lo limpiamos, o lo quemamos para que esté bien el terreno, pero sembramos la semilla, crece, germina, pero ahora sale la hierba también. ¿No se supone que habíamos matado la hierba totalmente? Yo me puse a pensar esto. ¿De dónde pues tiene cizaña? El sembrador, ¿qué había hecho para sembrar una buena semilla? Primero había buscado una buena semilla para sembrar. Lo sembró. Ahora, vino el enemigo. Pero ahora, los siervos no conocían a qué hora había llegado el enemigo. Y esa es la preocupación que debemos tener nosotros, hermanos, porque no sabemos en qué momento el enemigo entra en nuestros corazones. Pero ahora, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere pues que vayamos y las arranquemos? Este es otro punto bastante complejo, diríamos, porque en la siembra hay que arrancarla de raíz, esa cizaña. Pero también en la vida espiritual tiene un punto que me gustaría tocar con cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Pero para profundizar más, buscaremos en Testimonios para la Iglesia el tomo 3, que dice el trigo y la cizaña. ¿Qué había pasado al momento de tener un descuido? Miren lo que nos dice aquí. Si hubiera ejercido fidelidad y vigilancia, si nadie hubiese dormido y manifestado negligencia, el enemigo no habría tenido una oportunidad tan favorable para sembrar la cizaña entre el trigo. Satanás no duerme nunca, siempre vela y aprovecha la oportunidad tan favorable para sembrar la cizaña en el trigo. Satanás no duerme, como nos dice aquí, nunca. Siempre vela y aprovecha toda oportunidad de mandar sus agentes a desanimar
a diseminar el error, pues haya suelo propicio y muchos corazones no santificados. Ahora que nosotros debemos preocuparnos, ahora pues debemos estar vigilantes todo día y noche como los centinelas, claramente debemos estar. Pero como nos dice aquí, Satanás no duerme nunca. Pero ¿quién sí duerme a veces? Nosotros nos dormimos. Siempre vela y aprovecha toda oportunidad de mandar a sus agentes. Y a veces nosotros pensamos, nos demos el devocional, nos levantamos, agradecemos a Dios, cantamos, vamos a nuestros trabajos, estamos pensando en el Señor. Claramente es algo que deberíamos estar haciendo. Pero el problema de nosotros muchas veces es que nos dormimos. Y eso no es la forma de decir de dormir, no es acostarnos y quedarnos ahí, sino dormirnos es que a veces nos descuidamos en unos pequeños detalles de nuestra vida. Pero tengamos en mente esto, que Satanás vela y aprovecha toda oportunidad de mandar a sus agentes a diseminar el error, pues haya suelo propicio y muchos corazones no santificados. Hay que preocuparnos por eso. Nuestro suelo, ¿cómo está nuestro corazón? Los que creen sinceramente en la verdad se entristecen y ven sus pruebas y pesares muy acrecentados por causa de los elementos que están entre ellos y los molestan, desalientan y descorazonan en sus esfuerzos. Pero el Señor quiere enseñarles a sus siervos una lección de gran cuidado a todo su movimiento. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. No arranquéis por la fuerza ni la cizaña, no sea que desgarréis la raíz también las preciosas plantas. Y me dejó pensando esto. Los siervos podían quitar las cizañas, estaba a la disposición de hacerlo. ¿Pero qué le dijo el sembrador? No, solamente hasta que diera el fruto. Yo me puse a analizar bastante esto. ¿Por qué será que el sembrador le dijo que no en ese punto? Y yo analizando en esto de la semana que pasó, estamos en un proyecto de sembrar, sembramos fue un poroto y hubo muchas variantes en esta variante porque creció más fue en terrenos pedregosos, pues en el ejemplo de la siembra de la buena semilla. Y ahora estamos haciendo el experimento de sembrar un arroz que por ahora está así de chiquito, nada que crece. Ya llevo una semana, pero quiero ver en que sea que crezca un poquito más. Pero yo me quedé analizando esto y además de que la tierra no tenía ninguna maleza, estaba toda bien, creció una hierba. Uno puede entender por qué creció esa hierba. Pero yo analizando esto, ¿por qué el sembrador le dijo que no arrancaran esto? A veces en nuestra vida, nosotros la queremos hacer una transformación, hacer un cambio, hacer muchas cosas, pero hay algo profundo en lo que le dijo el sembrador a sus siervos. Y a veces nosotros podemos ser como los siervos. ¿En qué forma? Si nosotros tenemos la disponibilidad, la libertad de hacer algo por una persona, nosotros lo hacemos. Pero ahora, ¿qué quiero decir con esto? En nuestra vida espiritual muchas veces nosotros vemos lo que está mal y lo que está bien, pero a veces nosotros ¿qué queremos hacer? Tratar de hacer lo posible, tratar de hacer lo más posible de que haya un cambio en una persona. Yo lo hablo por experiencia. Y una vez me dijeron, a las personas no se le puede hacer cambiar, ni de pensar, ni de opinar, ni como ha creído. Yo me quedé pensando en estas palabras. Pero ahora, ¿cómo el Señor se daría cuenta de si llevaba un verdadero fruto o era una cizaña?
sino hasta el tiempo de la cosecha. A veces nosotros también en nuestra vida queremos tratar de hacer y quitar la cizaña de nuestra vida, todo lo que nos aparta de Dios, las pruebas y todo eso es lo que nos ocasionan a veces y nos apartan de Dios. Pero solamente hasta el tiempo de la siega se da de cuenta si somos trigo o cizaña. Y el Señor le da un claro ejemplo a través de la siembra. Solamente hasta el tiempo de la siega. Y ahora, tanto los ministros como los miembros de la iglesia deben ser cautelosos, no sea que manifiesten un celo que no esté de acuerdo con el conocimiento. Hay peligro de hacer demasiado para curar en la iglesia dificultades que si las dejaran en paz, con frecuencia se solucionarían solas. Es una conducta equivocada intervenir prematuramente en cualquier iglesia. Debemos ejercer el mayor cuidado, paciencia y dominio propio para soportar estas cosas. No dedicarnos a ponerlas en orden, trabajando con nuestro propio espíritu. La obra hecha fue prematura y ocasionó una separación inoportuna en esta pequeña iglesia. Si los siervos de Dios pudieran haber sentido la fuerza de la lección que dio nuestro Salvador en la parábola del trigo y la cizaña, no habría iniciado la obra que emprendieron. Antes que se den pasos que hayan de brindar aún a los más indignos la menor ocasión de quejarse por ver separados de la iglesia, el asunto debe ser hecho siempre objeto de la más cuidadosa consideración y ferviente oración. Hacer algo y creer que estamos haciendo algo bien puede traer consecuencias. Solo cuando estamos, como nos decía, cuando estamos trabajando con nuestro propio espíritu. Se tomaron medidas y crearon un partido opositor. Algunos eran huidores del lado del camino, otros correspondían al terreno pedregoso y otros aún pertenecían a esa clase que recibió la verdad mientras había en el corazón una cantidad de espinas que se ahogaron en la buena semilla. Esto no habría perfeccionado nunca un carácter cristiano, pero había unos pocos que podrían haber sido nutridos y fortalecidos y haberse establecido en la verdad. Pero la posición asumida por los hermanos provocó una crisis prematura y luego manifestó la falta de sabiduría y el juicio en el trato con la facción. Vemos en los tiempos que nos escribe nuestra hermana Elena de White para inspiración para nosotros hermanos, que el tiempo de ella, los hermanos de la iglesia quieren hacer algo. Pero ¿qué pasó con esa decisión que tomaron? Afectó a todos los que estaban en miembros de la iglesia. ¿Cómo nos mencionaba aquí? Dice que aún eran huidores del lado del camino. Afectó a muchos que habían iniciado, a otros que estaban en caminos pedregosos y a otros que se habían ahogado por la buena semilla. Ahogaron la buena semilla. Aun cuando las personas merezcan ser separadas de la iglesia, tanto como Satanás mereció ser echado del cielo, habrá quienes simpaticen con ellas. Hay siempre una clase de personas que sienten la más influencia de los humanos que el Espíritu de Dios y de los sanos principios. Y dada su falta de consagración, están siempre dispuestas a ponerse de parte del mal y a ceder su compasión y la compañía de los que menos lo merecen. Estos simpatizantes ejercen una influencia poderosa sobre los demás. Ven las cosas en luz pervertida, hacen mucho daño y muchas almas quedan arruinadas. Satanás, al rebelarse, arrastró consigo una tercera parte de los ángeles. Estos se apartaron del Padre y del Hijo y se unieron al instigador a la rebelión. Teniendo presente estos hechos, debemos obrar con la mayor cautela. ¿Qué podemos esperar sino pruebas y perplejidades en nuestra relación con hombres y mujeres singulares? Debemos soportar esto y evitar la necesidad de arrancar la cizaña, no sea que el trigo desraigado también.
Ahora nosotros, el Señor nos dice, debemos soportar ahora. Pero tan fácil seríamos apartar a la persona, hacer algo para alejarnos de esa persona, si sabemos lo que está haciendo o la cosa que ya tenía hecha o está planeando algo, pero no sabemos cómo esté su vida espiritual, cómo esté su corazón, no lo sabemos. Pero de nosotros, ¿qué nos espera que nosotros? Sino pruebas y perplejidad en esta vida. Debemos soportar esto y evitar las necesidades de arrancar la cizaña. Pero nosotros vemos el lado negativo. Hay que quitar de raíz la cizaña. Pero ahora hagámonos la pregunta, hermanos. ¿Cuántos estamos seguramente y totalmente a asegurar hoy que somos trigo? Pongamos a pensar eso, hermanos. Nosotros vemos la historia de la cizaña, que es esto y esto y esto. Pero ¿cuántos estamos seguros hoy que somos trigo y daremos buenos frutos y no somos cizaña? En el mundo tendréis aflicciones, dice Cristo, pero en mí tendréis paz. Las pruebas a las cuales son sometidos los cristianos en la tristeza, en la adversidad y el oprobio son los medios designados por Dios para separar el tamo del trigo. Nuestro orgullo, egoísmo, malas pasiones, amor de los placeres mundanales deben ser todos vencidos. Anotemos esto, hermanos. Nuestro orgullo, egoísmo, malas pasiones y amor de los placeres mundanales deben ser todos vencidos. Por lo tanto, Dios manda aflicciones para probarnos y mostrarnos que existen estos males en nuestro carácter. ¿Cuánto soportamos nuestro orgullo, egoísmo y nuestras pasiones para ser un buen trigo? Debemos eliminar todo esto y anotemos, hermanos, para saber que estamos siendo un buen fruto y daremos buen fruto para la cosecha. Y ahí nos daremos cuenta si somos trigo o cizaña. Pero para tener una certeza y una firmeza de que estamos siendo trigo, ¿qué debemos dejar? Nuestro orgullo, egoísmo, malas pasiones y amor a los placeres mundanales. Pongámonos a pensar esto y analizar. Debemos vencer por fuerza y por su gracia, a fin de participar de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por las concupiscencias. Porque esta leve y monesta tribulación, dice Pablo, produce una eterna gloria que supera toda comparación. Así fijemos nuestros ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, las adversidades y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea Dios para refinarnos y santificarnos y hacernos dignos de un alfolí celestial. Pero mientras tanto no superemos nuestro débil carácter y esas pasiones que tenemos en nuestro corazón, hoy no podemos decir que estamos siendo trigos. Pero tampoco podemos decir que somos cizañas, porque nosotros hoy venimos a la iglesia a hacer una transformación y esperamos hoy hacer esta transformación día a día para tratar de ser un trigo y que al final cuando venga Cristo, como nos mencionaba que es el similar al reino de los cielos, cuando venga la cosecha, nos encuentre dignos para la cosecha y nos lleve al granero. Eso es lo que queremos nosotros, ¿sí, no, hermanos? Así debe ser. Pero ahora, ¿qué nos explica la parábola del trigo y la cizaña? Ahora, con el fin de que diera fruto, se daría cuenta si era un verdadero trigo o era la cizaña. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. El tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ahora pongamos en nosotros en esta situación de que seamos primeramente recibidos con un castigo y no ser recogidos como trigo al granero. Pongámonos a pensar esto, hermanos, hoy.
Nos dice, el daño hecho a la causa de Dios por las acciones prematuras no puede nunca repararse plenamente. La causa de Dios no ha progresado como habría podido hacerla y no es apreciada por la gente como antes que se hiciera en esa obra. Con frecuencia hay entre nosotros personas cuya influencia parece ser simplemente un cero a la izquierda. Su vida parece inútil, pero si se les permite que vuelvan rebeldes y combativas, se truecan en los celos de los obreros de Satanás. Esta obra está más de acuerdo con los sentimientos del corazón natural. Es muy necesario el examen propio y la oración secreta. Dios ha prometido sabiduría a quienes se lo pidan. A menudo emprende la labor misionera quienes no están preparados para ella. Cultivan un celo exterior mientras descuidan la oración secreta. Cuando tal es el caso, se causa mucho daño, pues estos obreros procuran regir las conciencias de otros por sus propias normas. Necesitan mucho dominio propio. Las palabras apresuradas despiertan las contiendas. Los hermanos corren el peligro de ceder a un espíritu de crítica mordaz. Esto no cuadra en los ministros de justicia. Ahora, hermano, usted tiene mucho que aprender. ¿Se ha sentido inclinado a echar la culpa de sus fracasos y desalientos sobre el hermano? Pero una detenida investigación de sus motivos y conducta revelará que estos desalientos tienen otras causas que se hallan en usted mismo. Anotemos, hermano, si nosotros queremos juzgar a alguien o queremos hacer una crítica, digamos, constructiva, analicémonos primero en nuestra vida para saber quién de los dos estamos en el error. Pero no, ese no es el punto, hermanos. El punto es que vemos y nos comparemos con Dios. Nos creó a nosotros, estamos aquí con vida. Nos mandó hoy que estamos en la iglesia aquí, a la misión de hacer un trabajo. Pero ahora nosotros, al seguir las inclinaciones de su corazón natural, se reduce la servidumbre, el espíritu severo y torturado que alberga a veces cerca su influencia. Hermano mío, usted tiene que hacer para sí mismo una obra que ninguna persona puede hacer por usted. Cada uno debe dar cuenta de sí mismo a Dios. Él nos ha dado su ley como espejo, cual podemos descubrir los defectos de nuestro carácter. No hemos de mirar este espejo con el propósito de ver reflejados los defectos de nuestro vecino, ni observar si él llega a la altura de la norma. Si para nuestras imperfecciones, a fin de eliminarlas, el conocimiento no es todo lo que necesitamos, debemos seguir la luz. No se nos deja elegir por nuestras cuentas para obedecer lo que nos agrada y desobedecer cuando se nos conviene más. La obediencia es mejor que el sacrificio. Y me gustó el final, que dice así: el conocimiento no es todo lo que necesitamos, debemos seguir la luz. Para que una planta crezca, ¿qué necesita? Agua, tierra y principalmente la luz. Hoy estuvimos estudiando en la clase de jóvenes en la parábola de la mostaza. Estuve investigando en esto, que la mostaza puede nacer en las sombras, parcialmente, pero siempre necesita la luz. Y yo me hacía la pregunta, igual que el sembrar un girasol. ¿Siempre dónde está el girasol? A la luz del sol. Nunca está así cachada hacia abajo buscando la sombra de ella, ¿no? Está buscando la luz. Y eso el Señor quiere para nosotros, que nosotros busquemos la luz y que crezcamos. Y cuando venga el tiempo de la cosecha de nosotros, incluso en nuestra vida secular, en nuestra vida de una siembra, queremos ver frutos buenos o frutos malos. Queremos ver frutos buenos, ¿verdad? Y el Señor eso también lo que quiere cuando Él venga y se manifieste en cada uno de nosotros, y que cada vez de nuestra vida tengamos presente que el único al que debemos mirar es a Cristo. Pero ahora nosotros, ¿qué nos debe
tener esta cuenta, que debemos ejercer fidelidad y vigilancia. Si nadie hubiese dormido y manifestado negligencia, el enemigo no habría tenido una oportunidad tan favorable para sembrar la cizaña entre el trigo. Satanás nunca duerme, como nos decía el testimonio para la iglesia. Satanás nunca duerme, siempre vela y aprovecha toda oportunidad de mandar a sus agentes a diseminar el error. Pero tengamos cuidado de lo que nos dice el final, pues él haya suelo propicio en muchos corazones no santificados. Debemos hacer nuestra santificación, hermanos. Debemos tener cuidado y velar. Podamos analizar en a veces lo que hacemos, hermanos, en la naturaleza principalmente, que a veces nosotros queremos algo, por más que lo queramos, pero a veces no nos conviene a nosotros. El Señor nos quiere que nosotros lo veamos a Él siempre. A veces nosotros queremos grandes cosas para nuestra vida, pero si estamos mirando algo más que no es a Cristo, Satanás entra en nuestros corazones. Y nosotros podemos decir que estamos velando y haciendo la obra que el Señor nos ha dado, pero Satanás nunca duerme. Tengamos en cuenta esto en esta mañana, hermanos. Es mi deseo, hermanos, que también les invito a hacer el experimento de sembrar en que sea un arroz para ver si crece y ver ese crecimiento o alguna de las parábolas que nos muestran en las Sagradas Escrituras, y pongámonos a analizar en todas estas parábolas que dijo Cristo y cómo nosotros nos vemos reflejados, si nosotros somos una planta que verdaderamente nada más creció a la mitad y murió, o somos esa planta que salió, brotó, pero murió, o otra que se estuvo ahogando por las cosas de este mundo, o somos como el trigo, que debemos esperar hasta el tiempo de la siega, o seamos la cizaña, que seremos quemados para un castigo. Pero vamos a pensar en todas estas parábolas que el Señor nos manda, que es para nuestra vida y una lección es grande para nosotros. Pero ¿qué debemos hacer día a día? Mantener una santificación para estar con Dios en el cielo. Eso es lo que queremos hoy si venimos hoy a la iglesia. Y eso es lo que queremos para nuestra vida, nuestra salvación. Tengamos cuidado de lo que hacemos, hermanos. A veces lo que nosotros queremos hacer no es lo que el Señor quiere. Y el Señor lo que quiere es que hagamos la voluntad de Él y no hacer nuestro propio espíritu. Es mi deseo, hermano, a cada uno de ustedes que contemplemos las Sagradas Escrituras y sus parábolas y que leamos a conciencia y pongamos a analizar que la palabra de Dios nos regaña día a día. Por más simple que sea una parábola, nos trae grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.